¿Cómo te presento? Pues como especialista en oncología. Vale. Bienvenidos, vamos a grabar, silencio por favor. Por mi parte ya estoy bien. Y aquí es donde hay que mirar. Grabar. ¿Cuál es mi cámara? Tú, ¿no? Sí. Y de JI empezamos la presentación, ¿vale? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a este programa del viaje a ninguna parte. En esta ocasión nuestra singladura nos va a llevar, como decía la canción, por caminos que ya elegí. Hemos invitado a una persona que no es fácil presentarla. Sobre todo en un mundo de especialización como el actual, ya saben, esa cosa que se le ocurre a los yanquis: especialícese, hagas mucho bien una tontería y no haga nada más. Bueno, pues este hombre es justo lo contrario. Hace muchas cosas y además las hace bien. Entonces, si yo dijera, bueno, es doctor en medicina, bien, pero además es uno de los mejores oncólogos de Cantabria, pero es que además no solo es uno de los mejores oncólogos de Cantabria, sino de España. Y además es un hombre que y mucho además, porque claro, esto es como aquellas ecuaciones matemáticas, ¿no? Más. Entonces, en castellano, en vez de decir más, además, esta persona es un espíritu libre, es decir, piensa. No es una máquina. Piensa y es crítico. Y prueba de eso lo encontramos en cantidad de manifestaciones. Da conferencias, aquí en Cantabria le conocemos en la Ateneo de Santander, opina, y no siempre de acuerdo con los que mandan. Bueno, él es jefe de oncología en Valdecilla, pero hay gente que siempre manda más que tú, eso lo tiene claro cualquier persona. Bueno, pues los que más mandan no siempre están de acuerdo con él, o él no está de acuerdo siempre, y hay crítica. Él siempre es crítico. ¿Crítico en medicina? No, también escribe novela histórica. Y ensayos, también, sí, le da por escribir ensayos. Y opina, y ya digo, mucho, tiene un blog. Y también en Twitter. O sea, ¿cómo se lo presento? Digamos que es una persona que piensa. Es un ser humano directo, global. Enrique, hola. Bienvenido. Como ves, todo un lío presentar a nuestro invitado de hoy. Es complicado. Mira, a mí me provoca una cierta ansiedad, bien entendida, porque, claro, estamos hablando con un doctor y estamos hablando con una eminencia en el mundo de la oncología. Pero yo, que llevo una temporada siguiendo las andanzas de este señor, yo creo que es una persona brillante en muchos campos y eso es muy difícil. Bienvenido, José Manuel. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Tienes mucha gente que te sigue, mucho, y además eres responsable de la vida de muchas personas, ¿no? En esa faceta, desde luego, sí. Yo me dedico a la oncología. Y la oncología pues es una especialidad que, en fin, en muchas ocasiones se dirime en aspectos muy densos. Y evidentemente es una especialidad que obliga, bueno, no sé si a una responsabilidad exagerada con respecto a otras especialidades, pero sí a eso que la gente dice, estar al día. Eso desde el punto de vista de la especialidad del estudio de la misma, pero luego también estás en contacto con tus pacientes. Bueno, la medicina, todo el mundo utiliza el mantra de que es asistencia, docencia e investigación. Hay mucha gente que se considera top en las tres facetas. Yo honradamente no. Yo creo que soy esencialmente un médico asistencial. Las otras facetas han venido un poco casi a remolque. Yo me considero esencialmente un clínico. Y eso implica pues un contacto con los pacientes que me precio de tener más que otros colegas y me enorgullece decir que yo soy un clínico, esencialmente, no ninguna de las otras dos cosas. Y que yo he hablado con muchos pacientes tuyos y confían en ti. Confiar en el médico es importante, ¿no, José? Sí. Creo que les doy elementos para que confíen, pero también elementos para discrepar, hasta el punto de que yo soy consciente de que hay pacientes, digamos, con los que congenias y hay pacientes con los que no congenias. Hay pacientes que, en fin, no se sienten a gusto si no ven la personalidad del médico acorde con lo que ellos esperan.
Y eso hay que respetarlo también. Yo soy consciente de que hay pacientes con los que no es fácil hilar. Y familias. Yo quería hacer una pregunta. Sí. Mire, para mí, visto desde fuera, el área en la que usted trabaja, doctor, es un área muy comprometida, como usted dice. Ya le estamos fastidiando. Sí, es un área... No, espera, ya estamos mal, porque yo le llamo de tú, y tú le llamas de usted, uno de los dos tiene que cambiar el discurso. Vamos con el tú. Venga, vale, gracias. José. Gracias. José, tú trabajas en una especialidad muy comprometida, como dices, y una especialidad dramática, en muchos casos. Y yo quería preguntarte, para ti, ¿qué es la muerte? Como ves, cuando te digo es el que hace las preguntas inteligentes, no tarda mucho en hacerlas, ¿eh? A ver, para mí la muerte es la enemiga. Para mí es la enemiga. Yo creo que yo en mi vida profesional he intentado no contemporizar con ella. Hay que aceptarla, no se puede evitar, correcto. Pero hasta ahí el respeto al enemigo. Es el enemigo. Y en mi opinión, lo que hace que un médico se granjee el respeto de la gente es justamente combatir a ese enemigo. Hay una tendencia ahora, que yo sé que con debates como la eutanasia, etcétera, van un poco en la línea de que el médico tiene que, en fin, casi diría que adoptar una actitud claudicante. No es mi caso. Discrepo de esa manera de ver las cosas. Yo creo que nosotros estamos más para ofrecer combate, la esperanza del combate, que la resignación o la claudicación frente a esa individua que sí se va a presentar, se va a balanzar sobre nosotros con sus alas de noche cerrada, pero es la enemiga. Es la enemiga personal mía. Yo no quiero morirme, yo quiero ser inmortal. Y creo que es lo que tengo que ofrecer a los pacientes, la expectativa de algo parecido. Yo no sé mucho, pero me gusta leer de vez en cuando. Y se defiende que la ciencia va a poder acabar con la muerte. ¿Tú qué piensas? Vamos a dejarlo en el camino de un desideratum. Creo que no podrá ser. ¿Tú no eres de esa opinión? No, creo que no podrá ser. Yo creo que hay que tener también un punto de realismo. Si eso llegara a suceder, creo que es poco probable, pero si llegara a suceder se plantearían una serie de problemas quizá para los que no estamos ni siquiera preparados, ¿no? Porque, a ver, la muerte tiene antesalas, tiene el envejecimiento, tiene la decrepitud, tiene la soledad, en fin, hay una serie de acompañantes. En este caso sería camino, trabajando la vejez, entonces, claro, trabajando si venciéramos, digamos, a la enfermedad, al punto final, pues tendríamos que afrontar una serie de problemas precedentes o colaterales que probablemente no seríamos capaces de afrontar. Y así, en un sentido, digamos, numérico, estaríamos hablando de una superpoblación. Bueno, entonces no nos quedaría más remedio que ponernos de acuerdo y humanizar el universo, ¿no? Quizá deberíamos también entonces acelerar el asunto de los viajes interplanetarios, claro, con lo cual, ejemplo, como ves, cuando nos ponemos un objetivo que no es realista, automáticamente emergen otros cuantos objetivos a los que no se dio peso, pero que se revelan exactamente igual de insensatos, ¿no? Yo creo que hay que combatirla en el sentido de alejarla. Tanto como pensar que no se va a venir sobre nosotros. Del ADN, he oído del avance, tantas cosas, que hay incluso científicos que sí defienden la posibilidad de que, además, tú lo habrás oído, porque tú de esto sabes mucho más que yo, y parece que no estás de acuerdo, pero ellos hablan de que en un plazo cercano, incluso de 50 a 100 años, ¿no? A ver, en primer lugar, muchos de ellos se amparan en la bioingeniería. Y nosotros tenemos la idea de que el cuerpo humano es perfecto. Lejos de eso. Sí. Nosotros tenemos unas limitaciones físicas que son evidentes. Un grillo salta 20 veces más que nosotros. Sí. Una hormiga transporta unas cargas que nosotros no seríamos capaces de imaginar. Entonces, los biomateriales van a dar respuesta a eso. Sí. Eso que hoy tenemos como un hombre biónico, con unos ojos mejores que los nuestros, con unas piernas más capaces que las nuestras, eso va a existir. En segundo lugar, va a existir la medicina regenerativa. No tiene sentido que, porque mi hígado quede destrozado por algún acontecimiento, no se pueda generar un hígado suficiente para... Y de hecho eso va a reemplazar los trasplantes. Los trasplantes son ya, o se deben ya empezar a ver como una tecnología obsoleta en muy poco tiempo.
¿Por qué? Porque para que yo acepte un trasplante me tienes que convertir en un inmunodeprimido. El trasplante sustituye una enfermedad que es la carencia funcional del órgano trasplantado por otra enfermedad que es la inmunosupresión. Entonces, el trasplante ha sido una solución, vamos a decir, un poco de andar por casa. El tema de la especialidad tuya, hay gente que vive y gente que muere, ¿no? Y tú eres una persona muy humana que conecta, no solo con las personas, sino que lo has hecho muy bien con las familias. ¿Es difícil administrar esa relación, esa empatía, o cómo haces para poder no morir en el intento, ¿no? Ese desgaste tan tremendo que es el dolor humano, ¿no? Bueno, vamos a ver, en primer lugar, estas cuestiones no se dilucidan en una única visita médica. Hay realmente un proceso de acompañamiento. Sí. Eso es una comunicación bastante reiterada. Sí. A lo largo de esa comunicación, que puede durar años, cambia la psicología de todos los actores, cambia la psicología, las circunstancias del paciente, cambia la psicología de su familia, cambia la psicología del propio médico. Y ese proceso de acompañamiento y esa, digamos, dinámica psicológica que se produce a lo largo de la enfermedad hace que ninguna consulta sea tan trascendente como tú lo estás haciendo. De acuerdo. O sea, no hay ninguna que sea tan crucial. Es crucial el proceso, pero no la visita individual. Quizá eso se pueda entender como un mecanismo de defensa, y es que lo es. Realmente no estamos enfrentados al trance agónico de, en una consulta sin, digamos, sin entrenamiento, sin contacto previo, claro, tener que llegar a... Con entrenamiento, pero con entrenamiento estás de acuerdo conmigo en que habrá que decir, bueno, ya se acaba. Pues en ocasiones es el propio paciente el que lo dice. El propio paciente. El propio paciente es el que dice, doctor, hasta aquí hemos llegado, mi plan es este. Yo recuerdo perfectamente a una paciente en Puerta de Hierro cuyo plan era llevar a los hijos a Euro Disney Florida. Antes de... Y declinó tratamientos de quimioterapia solo con el propósito de vivir sus últimos 2 meses allí. Vivió 2 meses en Florida con su marido y los 2 hijos. Eso es un plan del paciente. Sí. A veces el paciente tiene un plan, otras veces no, sí, pero a veces lo tiene. Y a veces teme el final. Teme siempre. Teme siempre. Los americanos que hacen de todo, no sé si estás de acuerdo con ello, tienen unos estudios que denominan ellos tanatología. Dicen para enseñar al paciente a morir. ¿Sabes qué opino yo de estos asuntos? Por eso te lo pregunto. Soy un poco escéptico, porque, a ver, de la muerte pueden hablar los filósofos, sí, pueden hablar los sacerdotes, pueden hablar los pintores, sí, pueden hablar los poetas, también los médicos, pero no los médicos en exclusiva, claro, porque realmente no tienen ningún conocimiento de lo que sucede después. Después de ese fenómeno... No sabe nadie, ni nadie se puede arrogar una, digamos, capacidad de opinión sobre esos asuntos. Entonces yo creo que tanatología es como dar una entidad, digamos, científica a una circunstancia que en sí misma es filosófica, elucubrativa. Perfecto. Y tal vez eso no es tu campo. No tienes por qué entrar ahí. No es mi campo. Y además te soy sincero. Cuando oigo hablar en esos términos, me sale un rictus escéptico. Sí, claro. No Creo que en general la gente se pone a hablar de cosas y a pontificar de asuntos de los que no tiene la menor idea. No, yo me estaba... De los que no tenemos. No tenemos, estoy de acuerdo. Además, yo es que estaba recordando los libros de Carly Sosis, por ejemplo, en el que hace una encuesta a 500.000 médicos y enfermeras de unidades terminales sobre lo que ellos observan que es el final de la vida de esas personas. O también a la doctora Kübler-Ross, que no sé si habéis oído hablar de ella, que hablaba sobre los famosos 5 estados ante la muerte y todo eso, de negación y todo eso, ¿no? Hay un intento de dar un poco de contenido a ese momento, ¿no? Pero que tal vez no sea el tema del médico, ¿no? A lo mejor sería el momento de decirle a esa persona búsquese un filósofo, En lo que a mí atañe, hablamos de cualquier asunto, pero lo que a mí me corresponde es retrasar el momento, retrasar el trance. Muy bien. Bueno, tema obligado, y además te hemos metido en un asunto muy complicado. La oncología, y ya acabaría con esto las preguntas, digamos, técnicas.
La oncología, ¿qué perspectiva le ves? Hemos avanzado mucho, queda mucho por avanzar. El avance es espectacular. El avance es sencillamente la oncología hoy no es abarcable por un solo especialista. Esto cuando yo empecé en el año 86 era una bobada pensarlo, porque era perfectamente abarcable. Mi inteligencia mediana abarcaba toda la especialidad. Sí. Hoy es imposible. Y es imposible porque han emergido oportunidades terapéuticas que requieren un adiestramiento muy específico. Eso ha ido aparejo con grandes éxitos. La mortalidad hoy asociada con estas enfermedades no es la misma que cuando yo empecé. Las opciones terapéuticas y la calidad de vida de los pacientes no es la misma. El avance ha sido espectacular. Ahora bien, hasta el punto de que a mí siempre me ha puesto nervioso la vinculación de oncología con muerte. Cierto. Porque la gente parece que no se da cuenta de que una enfermedad respiratoria crónica, un enfisema, una cardiopatía isquémica, una demencia, llevan también a la muerte. Cierto. Sin embargo, nadie vincularía la cardiología con muerte, y oncología sí está vinculada con muerte. Totalmente. Sí. Uno de mis Es el susto que caballos te da. de batalla ha sido desvincular esas cuestiones. No soy del todo idiota, me doy cuenta de que tienen una cierta vinculación, pero creo que la reflexión debe ir en el sentido de eliminar ese automatismo. De acuerdo. Y no fomentar el automatismo de que oncología vendría a ser como una antesala de la muerte en un número prácticamente universal de casos. Creo que eso no es así. Todos tenemos dentro la sombra de... ha ido al médico, ¿qué le han dicho? Tiene un bulto. Y el drama. Y la verdad es que digas, que hables en esos términos sobre la enfermedad es un bálsamo totalmente, ¿no? Para gente totalmente neófita en la materia, que tenemos miedo a la enfermedad. Por supuesto que se mueren de muchas cosas, aquí no se queda nadie, pero ese miedo ancestral al cáncer, ese miedo a decir la palabra, sí, es una cosa que viene cimentada por miles de millones de casos, miles de millones de vidas de personas que queríamos que cayeron ahí. Entonces, cambiar esa inercia es muy complicado, pero que alguien lo diga, y alguien de tu altura en la materia, para mí es un bálsamo totalmente, sí, es una alegría, sí, sí, sin dudarlo. Yo te quería preguntar, con lo del usted y el tú vamos a tener un problema, pero me vais a perdonar, seguramente, No. porque sois gente comprensiva. No, para nada. A ver si ya llevas 5, ya que aprenda, ¿no? Tienes que aprender. Mira, mi hija, por ejemplo, que también ha estudiado radiología y es una persona que está muy relacionada con el tema de la medicina y tiene mucha afición y le gusta mucho, a mí siempre me dijo, yo un día discutí con ella porque me dijo que los médicos eran seres de Dios que nos venían a curar y a salvar. Bueno, a mí me gustaría preguntarte, un hombre de ciencia como tú, ¿cómo se maneja con lo sacro, con la creencia, con el mito, con la leyenda, a la hora de meter en la misma coctelera la enfermedad? Bueno, vamos a ver, la enfermedad tiene varias dimensiones. Hay dimensiones que son, vamos a decir, estrictamente científicas. Oiga usted tiene un cáncer de colon. Eso es un hecho que está documentado, que no tiene discusión, porque hay una serie, digamos, de recursos tecnológicos que permiten afirmarlo con rotundidad. Pero luego hay otra faceta, que es el pronóstico. Pronóstico significa predecir el futuro. Hostia, no es fácil. Es más, hay varios instrumentos que han pretendido eso. Por ejemplo, la bola de cristal. Y la bola de cristal falla. Muchísimo. O falla el que la mira. Muchísimo. Segundo punto, el significado de la enfermedad, del pronóstico, el futuro y las peculiaridades del paciente no son un asunto científico. Un paciente puede ser derrotista o puede ser optimista, exactamente igual que el médico. Esas son categorías, vamos a decir, metafóricas, no son de índole científica. Entonces, si un médico entiende que todo en su profesión es ciencia
se puede cuantificar, se puede expresar matemáticamente y se convierte en un hecho incontrovertible, creo que es idiota. Correcto. Porque hay otras dimensiones más metafóricas, más filosóficas, que no tienen absolutamente nada que ver con la ciencia. Tan entendida en este sentido de los hechos numéricos. Están más en relación con eso que, bueno, un poco alegremente se dicen valores. Siempre se dice la actitud del paciente, es algo que hemos escuchado todos, mucha fuerza, porque tal y como tú te lo tomes, va a depender mucho del resultado final. No sé si el resultado, pero desde luego el bienestar sí. Pero ojo, en esto también se puede ser tremendamente injusto. El paciente también tiene derecho a ser, no sé, derrotista, a tener sus periodos de debilidad, su depresión. Nosotros muchas veces ocurrimos, en mi opinión, en un grave defecto cuando al paciente le decimos, hombre, anímate, Sí. hombre, tira para adelante. Sí. Joder, hombre, a ver, también uno tiene derecho a sus momentos de debilidad. Sí, esas cosas me paciente. lo han explicado algunas personas, es como cuando estás sangrando y te dicen, no sangres. Bueno, no solamente eso, es que yo creo que, a ver, los elementos de los periodos de debilidad son a veces llamadas de atención, son simplemente manifestaciones de que uno no puede más o tiene un periodo de, digamos, de flaqueza. Y eso es muy humano y hay que aceptarlo. Sí, Y hay que aceptarlo. estoy totalmente de acuerdo. Eso hay que aceptarlo. Es que inducir en la gente la idea de que tenemos que ser todos igualmente guerreros en todos los momentos de nuestra existencia, en mi opinión, es una crueldad. Sí. La persona tiene también derecho a no ser el Aquiles de la Sí, batalla. ¿Te has encontrado, José? Yo estuve estudiando no hace mucho un tema muy complejo. No sé, la gente muchas veces sonríe cuando lo cuento, pero yo les invito a estudiarlo con detenimiento, que es el concepto de milagro. Quiero decir que el concepto de milagro hay que ver cómo lo plantea, por ejemplo, la Iglesia Católica con sus puntos de vista médico, etcétera, etcétera, y no es ninguna tontería, o sea, es un tema muy serio, ¿no? Pero no voy a hablar de milagros. Yo creo que no es un tema religioso, pero bueno, es un tema... Estudiando esos temas que ocurrían en contexto religioso divino, me encontré con unos casos que ocurrían dentro de la medicina normal inexplicables, que eran equivalentes a lo que en el contexto religioso divino llamaban milagros, ocurrían en la medicina. De pronto, curaciones que no sabían explicarse. Eran como... Y me dediqué a recoger unas cuantas, y claro, no me lo decía mi tía Enriqueta, que lo había visto en cuarto milenio, no. Estoy hablando de, no sé si conoces, tratados médicos, gente en universidades, en hospitales, en este caso. Lo que sí decían ellos es, no sé qué coño ha pasado ahí, simplemente suspendo el juicio porque puede ser de otra manera, pero este caso es absolutamente de curación inexplicable. O sea, no es porque... Sí, eso sí. Existen casos, y no solamente existen, en algunos tumores, de hecho, se alerta a los estudiantes de esos tumores de que ese tipo, digamos, de resoluciones, vamos a decir, inexplicables o espectaculares, Sí. Más me gustaría ese término, Vale. no solamente existen, sino que están documentados y forman parte del manejo de esos tumores. En algunos casos, de hecho, han motivado el interés por el tratamiento inmunológico del cáncer, porque se sospecha que parte de esas, digamos, resoluciones espectaculares vale. obedecen al desencadenamiento de mecanismos de defensa que hasta ese momento habían permanecido adormecidos. Así que el fenómeno existe. No obstante, también hay otro punto en la medicina que también conviene subrayar, y es que cuando nosotros hacemos un diagnóstico, estamos categorizando un problema y poniéndole nombre. Sí. Y eso a veces es erróneo. Nosotros hemos entendido que había enfermedades que luego no lo eran. De la misma manera, hay enfermedades que lo son, o el paciente las percibe como tal, y los médicos no nos ponemos de acuerdo en su existencia. Cierto. Me viene a la mente ahora, yo qué sé, la fibromialgia, caballo de batalla. Sí. Sí, eso es una enfermedad, eso existe, no existe. Eso los enfermos lo cuentan. Sí, Otra cosa es que conozco nosotros no enfermos. sepamos cómo explicarlo o cómo categorizarlo o cómo diagnosticarlo de manera rotunda. Sí. Y entonces, claro,
Si un paciente cuenta una resolución de algo que no le hemos sabido poner nombre, pues a lo mejor no es milagro, simplemente era una carencia de tipo profesional. Doctor, ¿cómo se aprende a dar malas noticias? Pues en primer lugar, eliminando del vocabulario el concepto mala noticia. Vamos a dejarlo en información. El que sea buena o mala ya es añadirle un tinte. Ya es añadir un tinte. Entonces, el tinte es opinable. Se puede dar un tinte tirando a más negro, como este iPad, o tirando a más blanco, como esta mesa. Entonces, no se trata de mentir, esto es lo que la gente entiende, pero sí se trata de no poner muchos adjetivos el primer día, dejarlo en información y ya iremos entrando más en materia. Ah, qué bueno. Hay un método. Informando, muy bien. A mí se me da muy mal, Antonio, dar malas noticias. Pues ya sabes. A mí me gusta dar buenas noticias. A todo el mundo le gusta dar buenas noticias. Pero fíjate lo que te ha dado la respuesta, o sea, no entremos tanto en los calificativos y quedemos en la información, o no que no metamos tanta opinión y dejemos simplemente en describir. Mañana va a llover. ¿Es una buena o es una mala noticia? Depende. Correcto. Por eso. Pues exactamente la misma actitud creo yo que hay que Si, tener. por ejemplo, estamos aquí en el Sardinero el 10 de julio, es una mala noticia. Pero si estás en Caborniga y no te crían bien las patatas, es una noticia buenísima. Bueno, don filósofo, ¿sabes? ¿Tú has visto el blog de nuestro Claro. invitado? Claro, es que hay un pedazo de blog, o sea... Que aquí Antonio no viene cualquiera a este programa. No, pero vamos, en este caso es que a mí me tiene totalmente apagado. Por cierto, este blog que hay un... si queréis vais a ver Dr. J.M. López Vega, que pone artículos de Diario Montañés y otras cosas. Y hay un puente. Primera pregunta, ¿en la alegoría del puente por algo especial o porque te gustó el puente? A mí me encantan los puentes. Yo soy un ingeniero de puentes frustrado. Como le hice ver al profesor Arenas, yo cuando estaba empezando en medicina tuve la oportunidad de asistir a una conferencia de él y casi estuve a punto de arrepentirme y decir, joder, si es que a mí en realidad lo que me gusta es lo que hace este tío. O sea, que te gustan. Me gustan los puentes. Esto se lo he comentado a ingenieros y tal. Y dicen, hombre, pues no es una cosa banal y tal. No, lo que es una cosa banal es hacer un túnel. Eso lo hacen incluso una presa, una hormiga hace un túnel, un topo hace un túnel, un castor hace una presa. Una araña se desplaza con lianas. Un puente. Salvar un valle para encontrarse con aquellos que están al otro lado, que igual hablan otra lengua, otro tal, con un camino construido literalmente sobre el aire. Eso es una obra. Qué grande. Eso es impresionante. Me alegro de saber eso de los puentes, pues es la foto que aparece en tu blog. Y ese es el puente de Millau, en Francia, de Sir Norman Foster. Que es sí, lo conozco. El puente, no, también a Foster. No, que hay otro puente que también me vuelve loco, que es en Lisboa, ese famoso puente de 17 kilómetros. Puente Vasco de Gama. Bueno, y ese que tú dices realmente es precioso. Bueno, pero ahí hay un blog en el que nuestro invitado escribe sobre lo divino y lo humano. Bueno, es una manera de decir, porque en realidad todo lo humano es sobre lo que escribes. De todo. Sí, ¿por qué no? Qué gracioso, ¿no? O sea, es que cuando comentamos, yo al doctor Vega le veo, cuando yo iba al colegio, al instituto, no hace tanto tiempo, hablaban de el hombre del Renacimiento, ¿no? Y hablaban de las proporciones perfectas. Yo con José podríamos hablar de cualquier tema con un nivel de profundidad. Yo le conocí en Twitter y creo que fue... Claro, que también, yo estoy hablando de que hay un blog, sí, pero también está Twitter, evidentemente, sí, que también ahí opinas sobre diariamente. Sí, y el primer tuit que le vi fue, creo, sobre arte mozárabe. Aprendí mucho, pero es que al día siguiente me enseña cómo está haciendo su jardín. Y aquí, en el blog encontramos, ¿de qué se escribe aquí? Arte y libros, Cantabria, Santander, cosas mías, educación, filosofía, ética y religión, medicina, política, economía, y sociedad, viajes, naturaleza, deportes. Es decir, que nada de lo que es humano te es ajeno.
José? Bueno, es que yo me considero esencialmente observador. Me considero observador y lector. Si yo he tenido un vicio en esta vida ha sido leer. Sí. Entonces yo creo que cuando lees con cierta atención y cuando viajas por ahí y observas, no te limitas a desplazarte, sino que ves las cosas, pues si eres observador y lector, yo creo que se te abre un mundo que es el que desborda tu profesión, Me ¿no? vas a permitir ir incluso más atrás. Eres curioso, Sí, claro. porque sin ser curioso Claro, ¿qué sentido no tiene? observas. O sea, Sí. tienes curiosidad por lo que te ocurre alrededor, ¿no? Sí, hombre, a ver, es que... Pero que veo que son cantidad de temas. Hay algún tema que realmente... A ver, puede haber alguien, por ejemplo, que no esté interesado en viajar a China, Claro. por ejemplo, y ver, yo qué sé, viajar a la propia Wuhan, donde empezó El COVID. la pandemia. Pues cualquiera que no vea en eso que hay un elemento de interés, pues yo creo que se lo tiene que hacer mirar, ¿eh? El que renuncie a leer un libro de un tema porque, no sé, porque le parece que es así a priori poco relevante, pues yo creo que se ciega y se cierra un camino, ¿eh? Pero hay cantidad de temas que te interesan y además también, y estoy de acuerdo, con una mirada crítica. No hay otra. Eres un observador Es que crítico no hay de lo otra. que te rodea. No hay otra. En primer lugar, porque ninguna realidad es unívoca. Uno viaja a Estados Unidos, yo he viajado varias veces a Estados Unidos, creo que tengo un conocimiento del país un poco por encima del ciudadano medio español, y ya de entrada decir, ¿tú qué opinas de los Estados Unidos? Hombre, quizá iríamos mejor desgranando asunto por asunto y estado por estado, y a lo mejor eso nos daba un poquitín una conversación un poco más solvente. Entre California y Iowa creo que hay alguna diferencia. Claro, entonces ese tipo de matices yo creo que son en el fondo la base de un espíritu crítico, el no aceptar que una realidad es monolítica o unívoca. Entonces, a poco que seas observador, te das cuenta de que cualquier asunto tiene como mínimo dos puntos de vista, como mínimo. Cualquiera. La limitación de armas, ahora que ha habido otra catástrofe en Texas, pues eso tiene como mínimo dos maneras de verlo. La propia sociedad americana está dividida al respecto. Yo he leído muchos artículos tuyos y me encanta, sobre Ucrania también. Pues Ucrania O mismo. sea, ¿no te gusta seguir la opinión, digamos, el discurso oficial? Cuando surge... Tú ahí te haces tu opinión. Cuando surge el conflicto de Ucrania, Sí. yo en primer lugar me pregunto qué sé yo de Ucrania. Y como casi no sé ni dónde está, ni cuáles son sus límites, ni cuáles son sus fronteras, yo de momento me pongo a ver un mapa. Veo a ver cuántos kilómetros cuadrados tiene Ucrania, cuántos habitantes. Y me hago otra pregunta, y es, ¿qué hablan en Ucrania? Porque yo tenía la idea absolutamente equivocada de que hablaban algo como un dialecto del ruso. Esto no es así. Bueno, más o menos. Bueno, Es cirílico también. el ucraniano. sí, pero Y la mitad habla evidentemente es una ruso. lengua eslava. Por eso digo, cuidado, la lengua oficial es el ucraniano, antiguo ruteno. Me he estudiado qué significa el reino de Rutenia, qué significa ser ruteno, y creo que eso te da una perspectiva de este conflicto distinta Claro. de la que el ciudadano medio igual se hace. Si a eso lo llamas ser crítico, pues sí, lo soy. Creo que más bien es observador. Y es que no me gusta aceptar que las realidades son monolíticas. Y en esta época en la que vivimos se tiende mucho a eso, ¿verdad? A ver un discurso oficial de las cosas. Por ejemplo, ahora mismo en Occidente... Se tiende a aceptar una versión. Sí. De hecho, yo veo todos los días en Diario Montañés las noticias sobre Ucrania y absolutamente todas provienen del gobierno ucraniano. No digo que no sea una perspectiva moralmente acertada, porque es evidente que el agresor no ha sido el gobierno ucraniano. Bueno, evidente, vamos a aceptar que sea así. Pero no deja de ser chocante que no se reciba, digamos, información del otro bando. Es como si estuviéramos implicados en una guerra sin estarlo, o estándolo, pero... Tú sabes además la opinión del otro lado, ha venido el mercado común europeo y ha prohibido a esos medios de comunicación soviéticos, como es por ejemplo la televisión, etcétera, etcétera, que lleguen aquí. O sea que el pensamiento único sigue instaurándose. No sé si el pensamiento, pero desde luego, si la información no fluye,
automáticamente ya puedes incluso hasta pensar que te quieran engañar. ¿No? O sea que opinas sobre Ucrania, opinas sobre todo. ¿Y por qué no? Si Ucrania, según dice el gobierno de nuestro país, la crisis ucraniana está repercutiendo de una manera tan brutal en nuestro devenir cotidiano, e incluso en el aspecto económico del país, casi en los aspectos políticos, ¿por qué no voy a tener una opinión acerca de... Totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Totalmente de acuerdo contigo. De hecho, yo en mi Lo que me página sorprende de es que la Facebook- gente no la tenga. Sí, yo en mi página de Facebook tengo más de 60 tweets colocados hablando de las dos informaciones, ¿no? Doy fe. Yo siempre he pensado que ninguna sociedad, ninguna comunidad de vecinos, grupo de amigos o cualquier otra organización puede avanzar sin sentido crítico. Claro. Yo creo que es fundamental. Lo que pasa que la persona que lleva esa bandera del sentido crítico suele ser los que reciben las ráfagas de los demás. Había esa frase, ¿no? Si nunca has tenido un enemigo, es que nunca has tenido carácter. Yo estoy totalmente de acuerdo con ese asunto. En los tiempos en los que vivimos, donde se produce un tsunami de información, llegamos a la conclusión de que no estamos informados y que llegamos a vivir realidades que nos imponen casi por aplastamiento. Entonces, cuando alguien como José sale en una red social, o tú también, Antonio, que tú también eres muy combativo con el tema de... Hoy hablamos de eso. Sí, yo creo que eso es aire fresco. Aire fresco, la gente que está o que pone en tela de juicio las versiones. Y por eso lo hemos invitado a nuestro programa. Claro que sí. Porque nos parece una rara avis, José Manuel. Y le O gustan sea, los puentes. Y te gustan los puentes. No, pero es que además yo supongo que, y además lo leemos en el Diario Montañés, tenemos cantidad de opiniones de José Manuel hablando en el Diario Montañés. Y bueno, y como es crítico, pues casi siempre crítico con lo que la gente suele afirmar, ¿no? O sea, siempre intentando mostrar ese otro aspecto. Y eso te honra, José Manuel. No sé si me honra, pero es que no veo otro camino. O sea, realmente, como y del otro, no lo puedo evitar. Nadie así o así me hicieron. Y es que, a ver, lo que tú estás planteando es que no hay otro camino, ¿no? Vamos a ver, yo me dedico profesionalmente, o durante un tiempo lo he hecho, a impartir seminarios de cómo hacer seminarios en público, de cómo hacer comunicación en público. Y siempre pongo de manifiesto que la comunicación tiene dos partes. Tiene la parte del emisor, el mensaje, y tiene la parte de reflexión. Eso es comunicación. Si la información fluye, incluso con liberalidad o con magnificencia, pero no hay reflexión debajo, eso no es información, es ruido. Entonces yo creo que ahora la gente aspira a tener mucha información, pero no a procesarla, no a pensar sobre ella, no a reflexionar, y en ese momento deja de ser información, se convierte en ruido. Entonces, este temor que se está estableciendo con respecto, por ejemplo, a las fake news, simplemente proviene de que la gente ha llegado a aceptar cualquier cosa sin la más mínima reflexión. En ese momento todo es una fake news. Cualquier cosa es... Así que nosotros nos preguntamos, ¿a quién hemos traído hoy a entrevistar? ¿A un doctor, un oncólogo especialista y afamado especialista en oncología en Valdecilla y a nivel nacional? Hemos venido con un filósofo, hemos venido con un raravis, un libre pensador. Todas esas cosas nos referíamos a ello al comienzo, cuando hablábamos de ese aspecto poliédrico. Evidentemente, es que hay muchos lados en este señor. Es que nos sabe a poco. ¿Que nos sabe a poco? Sí, nos sabe a poco. Pero es que es eso que ocurre cuando te encuentras con personas que sí tienen profundidad, que te quedan siempre ganas de seguir profundizando. José Manuel, de verdad, me sabe a poco y es un verdadero placer hablar contigo. Muy bien, pues muchas gracias por tus amables palabras, que espero sinceras. Sí, sí, sí. Y gracias a pues, todo el equipo técnico que ha sido por venir. La cosa muy agradable. Yo también quiero... Enrique, por sus también incisivas intervenciones.
Yo también quiero darte las gracias porque estés con nosotros. Para mí eres una persona muy importante en mi vida y un gran descubrimiento. Y es un honor que formes parte de este programa y además me lo había marcado como objetivo prioritario. Me sabe muy a poco, porque yo podría estar 6 horas hablando contigo de cualquier cosa, pero bueno, arrieros somos. Y además ya lo decía Ortega y Gasset, para ser inmortal no es necesario ser eterno.